2015. No, todo eso, por Dios. 3.227. ¿De qué es eso, 3.227? Despensas. No, no se puede, viejo, no se puede. ¿Qué cosa no se puede? No se puede pagar esto, nadie lo puede pagar esto, parece la deuda externa, yo qué sé, no se puede pagar eso. El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. ¿Vas a dar la plata o no? No, y no insistas. Pero claro, ¿qué te pasa? ¿Que sos del FMI? ¿Para qué la estás guardando? La plata tiene que durar, Benjamín, durar, ¿entendés? ¿Y qué vas a esperar? ¿Que la inflación te la haga desaparecer? Yo te la voy a desaparecer mucho más ¿La rápido. puedes cortar? Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento. Yo vengo a cobrar una deuda legítima y seria. Comportate como un garante legítimo y serio. Esa deuda sí existe. Sí. Es de mi abuelo y está muerto. Y la deuda de otra persona por la que se benefició. ¡Otra persona! Como la deuda externa, ¿no? Una deuda de otros para beneficio de otros. Y bueno, ¿y qué vas a hacer? Y el que tiene que responder sos vos. Hay que pagar. El mayor problema que Macri nos deja, que es la deuda. La deuda es un enorme condicionante. Patricia, ¿qué siente usted cuando escucha términos como tierra arrasada, porque hubo un manejo irresponsable del tema de la deuda externa? Se lo pregunto como flamante presidente del PRO. Hoy el gobierno exagera para tener más tiempo, ¿no? La deuda que nosotros dejamos es absolutamente compatible y normal en cualquier país. Habló el FMI hace instantes, dijo que la deuda argentina es insostenible. Luis Juvedú, el negociador del Fondo Monetario, el personal del Fondo Monetario, ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible. La deuda que nosotros dejamos es absolutamente compatible y normal en cualquier país. El que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Que lo que nosotros decíamos no era mentira. Que lo que nosotros decíamos era verdad. Y que si uno seriamente y sensatamente plantea cómo enfrentar las cosas, hasta el Fondo Monetario Internacional le puede dar la razón. La deuda argentina es un problema muy largo en la historia. Es cierto. Tampoco, digamos, ni Macri tiene la culpa. La Argentina pasó de el año 2015, cuando dejó el gobierno Cristina, de ser el país menos endeudado de la región y uno de los más desendeudados del mundo. La Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, es un nivel de deuda de los más bajos del mundo. Pasamos a 2019, en 4 años, a ser el país que recibió el rescate más importante del Fondo Monetario desde la fundación del Fondo Monetario en 1945. De cada $10 que prestó el fondo, 6 se lo prestó a la Argentina. Y pasamos de 500 de Riego País a 2.000. O sea, en 4 años. Para mí hay una responsabilidad política. Ni Macri tiene la culpa. Yo le decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, yo no te das más plata, no voy a la mierda, no, tranquilo, hay que seguir. Encima se puede tomar la deuda eternamente y corregir esto. Y cuando vino, me pasó un año y medio, una pesadilla. Ni Macri tiene la culpa. El préstamo del fondo. El préstamo del fondo está claro que fue un monto récord en tiempo récord con apoyo político. Y nos dieron la razón. Y por primera vez en la historia, el fondo promueve semejante reconocimiento. Y por primera vez en nuestra historia de argentinos, les dijimos, esta vez déjennos hacer el plan de salida a nosotros, y nos dijeron háganlo. Yo ya he vivido una experiencia parecida a esta con Roberto allá en el año 2003. Y pudimos hacerlo. Lo vamos a hacer otra vez. Qué bárbaro esto que existe y que se usa el archivo, lo que se guarda, ¿no? Es fundamental realmente, está bueno. Robertito Funes contó en sobredosis de TV y que él iba a un club de rugbyers. Yo crecí en Mendoza y a mí, por mandatos familiares, me mandaron al rugby, a mi hermana Valentín y a mí. Nos maltrataron de una manera espantosa. Te fajaban en las salidas de las fiestas, te hacían pelota. Nunca está del todo bien recurrir a la violencia, incluso si se trata de un rival, de un homosexual o de una persona en situación de android. Cuidemos al rugby, porque los que no saben diferenciar cuándo está bien y cuándo está mal la violencia, los tacleamos entre todos. Queríamos mostrar un poquito
algunas técnicas que se podrían utilizar si te ataca un rugby, es decir, cómo defenderse contra un rugby. Me encanta, me encantó. Lo primero que queremos decir Lamentablemente es un tema del que hay que Sí, hablar, se claro. habló mucho en este último tiempo. Este es uno de los peores escenarios, estar en el piso. expuesto. Porque, ¿qué es lo que van a hacer primero? Me van a patear. ¿Sí? Puede ser una patada. ¿Qué es lo que le hicieron a Bueno, Fernando? la de Fernando fue mortal en la cabeza. Exactamente. Y el problema es el pisotón, Las que es dos. justamente en la cabeza. Entonces, lo primero que vamos a mostrar es la patada. Ay, Jesús. ¡Qué bochorno! Yo hace 25 años que quería darte un beso. Frase más que trillada ¿En y serio? espantosa. Ah, no, pero ¿qué fue un actor, un compañero tuyo? No, te puedo dar el nombre. Ah, dale. Maradona. Diego. Andreita. No sé cómo decírtelo. ¿Qué tengo que hacer para llegar a ti? Acerquémonos un poco más. No sabes cómo me gusta esto. Resulta que vi con retraso Sobredosis de TV, que en los andares de la vida de uno me había perdido de ver en vivo el sábado, cosa que siempre es una garantía de placer, porque los informes son sencillamente extraordinarios. En el informe de Sobredosis aparece una escena del Padrino cuando el Pacino le pregunta, ahora no me sale el nombre del actor, que gran bailarín de tango por otra parte. Muy amigo de la Argentina y casado con una argentina. Todos estos datos para que usted sepa de quién estoy hablando y a mí no me sale el nombre. Y entonces al Pacino le preguntaba, tenemos nuestros amigos en los medios, ¿no? That's a terrific story. We have newspaper people on the payroll, don't we, Tom? They might like a story like that. Es hora, ¿no? Ponemos las primeras escuchas. La historia secreta de las nuevas escuchas. Las nuevas escuchas, porque tenemos nuevas escuchas. Las escuchas, oigan y vean esta otra escucha. Hay una tercera escucha. ¿La escucha? Después la pausa. Hoy vamos a presentar una nueva escucha. Otra más, Majul, sí, imperdible, nueva escucha, ahora. That's a terrific story. We have newspaper people on the payroll, don't we, Tom? They might like a story like that. Tenemos ahí, y él, el que era el asesor de la familia de Corleone, le dice, sí, por supuesto, tenemos a los periodistas, que a veces actúan como si respondieran a un sentido mafioso de toda la vida. Entonces uno mira la información y dice, ¿cómo puede transcurrir lo de Vicentín sin que nos alarmemos todo lo que sea lo suficiente, sin que los medios digan nada? Robert Duvall es el actor, gracias Cintia. Yo soy Cintia García, tengo 25 años de trayectoria. Mirá qué sorpresa, ¿eh? Mirá qué sorpresa, ¿eh? Te cambiaron. Mirá qué sorpresa, ¿eh? Mirá cómo tengo la cadera, te digo que se me disloca No, casi, y la ¿eh? mía ni te cuento. ¿Cómo Pero bueno, estoy, es eh? parte de esto. Deberíamos salir por los boliches a dar, ¿no? Shows. Sí, vamos a hacer la gorra después por la Obvio. plaza. Venga conmigo, Diego Iglesias. Bienvenido nuevamente. Por favor, muchas gracias. Este es Sobredosis de TV, estamos en vivo acompañándote con mucha información, el programa que no puede faltar los sábados a la noche, tampoco los almohadones. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Diego Iglesias, no está Robertito, excepcionalmente, pero el jugador número 12 siempre está presente. Te dicen vos, Iglesias, calentá, y el tipo sale a la cancha y la rompe. Bienvenido. Muchas gracias, estuve elongando, así que ya me siento preparado. No me gustó lo del jugador número 12 porque soy muy Claro, gallina, me imaginé que le pero ibas igual a está muy decir. bien, no pasa nada. Pero bueno, es ese jugador que termina Por supuesto, entrando, por supuesto. como Es primera la metáfora, alternativa. es la metáfora. Tenemos un gran invitado, un lindo programa Sí. por delante. Informes que reflejan la realidad argentina, y si algo te perdiste de lo que ocurrió durante todos estos días, acá te lo vamos a contar. Periodista, escritor, y además le damos la bienvenida porque a partir del 3 de marzo es hombre de la casa. Estamos hablando de Eddie Zunino, nuestro invitado en el día de hoy en Sobredosis TV. Bienvenido. Gracias por la bienvenida, gracias por invitarme. Qué bien bailan.
Sí. Eso es lo más importante de Sí. Sí, Por algo nos dedicamos al periodismo, Sí. claramente, Eddie. No, se nota. Todo lo podemos hacer bien. ¿Cómo te trata C5N? Vas a empezar el martes 3 a las 11 de la noche, El Infiltrado. El Infiltrado. ¿Quién puso ese titulazo? Bueno, ahí lo conversamos con la producción, un poco llegamos a esa conclusión, llegaron desde la producción, desde la gerencia de programación del canal, porque bueno, qué sé yo, el criterio mío es que un periodista es de algún modo un infiltrado, ¿no? Para mí un periodista no es un influyente, hay que tener mucho cuidado porque uno influye, uno tiene pantalla, tiene firmas, puede escuchar o leer lo que uno dice. Pero yo creo que el periodista hace un trabajo para la sociedad, para el público, ¿no? Y eso, bueno, en los lugares donde el público no está, es donde está el periodista y yo creo que la representación tiene que venir por ahí. Me interesa mucho tu opinión respecto a un tema, porque sos un periodista de vasta experiencia, mucha trayectoria, y para quedarme tranquilo sobre todo, ¿los periodistas pueden bailar también? Sí, bailamos. Perfecto. Preferiría que no hacerlo ahora. No. Si es inevitable, siendo la primera vez que estoy en cámara en C5N, casi a punto de estrenar, Bien. qué sé yo, por ahí al final hacemos una excepción. Lo vamos charlando. Hay peores cosas, además, ¿no? Cambien el Un agua paso por de otra baile. cosa. Va a ir cambiando, quédate tranquilo que va En 2 cambiando. horas, no te preocupes que todo puede modificarse. ¿Qué se va a ver en El Infiltrado? Bueno, un periodístico, se van a ver informes hechos llevando cámaras afuera, se va a ver, o sea, la consigna de C5N es la realidad, y la realidad siempre tiene otro lado, y siempre tiene otro punto de vista, y siempre tiene otra mirada que explorar, y siempre se puede entrar donde muchas veces alguien no quiere, o donde muchas veces hasta no nos gusta, pero hay que entrar. Así que va a haber un lindo equipo con Darío Gaño en economía, con Mariano Martín en gremiales y policiales. Te lo presto porque me pertenece Minuto a Minuto de 3 a 5 de la tarde. Gran valor y Darío una eminencia ya. Totalmente, no, aparte que tiene mucho rodaje acá en el canal y maneja la internet, que es muy moderno. De hecho, ¿hay un solo Darío o va hay a estar, varios? perdóname, va a estar Vanessa Petrillo en judiciales haciendo tribunales y Daniela Otra gran Jean, que es una periodista, periodista de política de la revista Noticias, que, bueno, la conozco bastante, una nueva promesa, ya la van a conocer, espectacular también. Qué lindo, linda promesa. Excelente, muy Para un bueno. periodístico es ahora horario clásico, si uno tiene que ver la política y entenderla de otra manera. Ya hay mucha gente, Diego, que está escribiendo en las redes sociales, que es el boom del momento. Me dicen que ya somos tendencia. Excelente. Así que no bajaste el nivel de Robertito, eso es muy importante, digo, quiero que lo sepa porque él siempre tiene su propio público y Lo sé. genera Pero mucha lo que pasa es que yo tengo mucha gente que sigue mis bailes. En redes sociales no me oculten las puteadas. No, nunca, eso nunca. Acá se Acá cuenta te todo. contamos Claro. la Cuéntenme todo, realidad. la realidad. La realidad, Eddie, por favor. Pueden estar votando ya mismo el momento que más recuerdan, más emblemático en la historia de Disney, en televisión. Es así, hacemos un recorte de la ¿Qué va a realidad en ser? ese aspecto. Es lo que hay. Pero es lo que hay, exactamente. Empezamos a compartir sobre SITV. Estamos en vivo, te acompañamos durante 2 horas. Hay muchos informes, como siempre, con la gran calidad que nos caracteriza. El primero tiene que ver con un momento muy triste, pero al mismo tiempo muy potente de lo que se vivió a un mes del asesinato de Fernando. Lo que significó principalmente la multitud que acompañó a toda la familia. Me dijo, voy a ver el concierto de Nopistea. Me dijo, te amo, después nos vemos, te vengo a buscar. Y se fue. Cuando salí ya le estaban haciendo RCP. Amigo, estoy acá cerca donde está el pibe, están todavía los gritos, está la policía, llaman a la ambulancia. Caducó. Este es el video que regresa sobre sus pasos, Lucas Pertossi. Ahí donde dice la horrorosa frase de caducó. Más indicios de que ya estaban enterados de que lo habían matado a Fernando. De la voz del propio Ciro Pertossi. No se cuenta nada de esto a nadie. No se cuenta nada de esto a nadie. Ya armaban una previa a minutos de haber asesinado a Fernando y de saber que lo había matado. Blasinali, uno lo mandamos al hospital sin signos vitales. Ahora estamos yendo a McDonald's a ver qué pasa. El mismo que después lloriqueando le dijo a la fiscal, no quise que pasara Una lo que joyita, pasó, ¿no? Finali, Yo lo único que quiero decir que lo que pasó ninguno de nosotros
¿Y eso qué pasa? Amigo, flasheamos, matamos a uno. Le está diciendo Sinali a los amigos que van a Gesell. Y dice además Sinali, yo solo quiero tomar vino y fumar flores de marihuana. Y si uno quiere, puede cerrar esta historia con esa imagen de estos chicos, de estos asesinos, frente a un kiosco, festejando 20 minutos después de haber matado a Fernando, con una selfie. ¿Te sentís acompañado por todo un país? ¿Se volvió Fernando una causa nacional? Sí, sobre una cosa nacional. Lamentablemente sobre una cosa nacional. Este es un caso emblemático, no es cualquier caso. ¿Por qué? Es un antes y un después. Lo podemos verificar porque la sociedad salta. Como hasta aquí llegamos. Tanta imagen que la gente ve por televisión, tanta indignación, te vas como una olla a presión juntando bronca. Escúchame, yo lo que necesito, que los 11 vayan presos, pero presos que no salgan nunca más. Cuando llega el juicio oral, y no es como se lo vendieron los medios que iba a pasar, dice, no hay justicia. Y la verdad, recién estamos en la primera etapa, habrá que pelearlo en términos jurídicos, más allá del repudio, la bronca, el dolor, por lo que tiene que pasar la familia de Fernando. La verdad que tienen que ir perpetuos, estos pibes son sanguinarios, animales, está todo grabado. Es que es asesinado 1000 veces por día, ¿no? Porque lo vemos tantas veces. Hay un país prendido, primicia por primera vez. Hablan los compañeros de celda de los rugbyers. Compañeros de celda no, de la cárcel, por favor. Cárcel, sí, bueno. Vamos a decir que tienen privilegio, ¿por qué? Porque es todo mediático, ¿entendés? Todo mediático, los rugby, todo esto. Estuvo en los diarios, estuvo en la televisión y nos conmocionó bastante personalmente y creo que a toda la sociedad el tema de Fernando Báez Sosa y de los rugbyers. Queríamos mostrar un poquito algunas técnicas que se podrían utilizar si te ataca un rugbyer, es decir, cómo defenderse contra un rugbyer. Me encanta, me encantó. Lo primero que Lamentablemente es un tema del que hay que hablar, se habló mucho en este último tiempo. Este es uno de los peores escenarios, estar en el piso, porque ¿qué es lo que van a hacer primero? Me van a patear. Sí, puede ser una patada. ¿Qué es lo que le hicieron a Fernando? Bueno, la de Fernando fue mortal en la cabeza. Exactamente. Y el problema es el pisotón, Las que dos. es justamente en la cabeza. Entonces lo primero que vamos a mostrar es la patada. Ay, Jesús. Están todos el tribunal de la justicia a través de los medios. Tienen que determinar ustedes si estas personas quisieron o no quisieron matar. Yo creo que en el caso de... Lorna, la fan número 1 de Susana Jiménez. Hola, Anabela, ¿cómo andás? Vos tenés fotografías y qué más de Susana. Esta toalla con la cara de ella. Después seguimos con la abuela, es que ponen atrás mientras está Gasalla. En el caso de Thompson y de Pertossi, el que los indicados como coautores claramente son homicidas, o sea, yo no lo agravaría por esa agravante que dicen de premeditación, porque yo tendría que probar que al salir al boliche o al verlo, todos se pusieron de acuerdo, o por lo menos los dos, para matarlo. Las otras opiniones, está bien, las otras opiniones. Sí. Lo que pasa es que todos fueron en mayor o en menor grado partícipes. Si hubiera unanimidad para los dos, para Thompson y Pertossi, ¿ustedes votarían la perpetua? Sí, yo votaría la perpetua. ¿Todos están de acuerdo? Porque mató a una persona. Los 9 están de acuerdo. Sí. O ya no es más el periodismo amarillento, solamente crónica. Imaginemos que hubiese sido un impacto en la zona frontal. Aparentemente le produjo una hemorragia masiva, inmediata e instantánea. Vos imaginate, para que esto ocurra, el grado de impacto tiene que haber sido increíble. O ya no es más el periodismo amarillento, solamente crónica. Es un día de los enamorados, triste y desolador para quién, para ella, para la novia de Fernando. Quiero invitarlos a la marcha. Esperemos que todos puedan estar ahí para ayudarnos en el pedido de justicia por Fer y por todas las víctimas de violencia. Nos motivó a todos los que estamos acá el dolor de la familia, ¿no? Él está entre nosotros ahora. Él nos va a dar esa luz y nos da a nosotros para tener esta fuerza para estar con ustedes. Lo mataron a traición. Mi casa está vacía. Cuando me levanto y miro su cama, tendida está esperándolo y sé que nunca volverá por culpa de lo que le hicieron. Quiero justicia por mi hijo. Justicia.
rumor de que cerraría sus puertas y se iría del país. What the fuck? Esto dejaría en desamparo a un montón de jugadores de rugby que no sabrían dónde comprar su ropa y tendrían que ir por la vida desnudos, como Tony Benavides, que en una gira a Mendoza le tiramos su ropa al río y estuvo 5 días vestido con una bolsa. Y aunque él lloraba como un puto y se enfermó de neumonía, el resto nos cagamos de risa. Thanks, Tony. Este martes a las 6 de la tarde vamos a estar haciendo un chombazo desde la puerta del Casi hasta la Catedral de San Isidro para pedir que el cierre no se concrete. Son solo 4 cuadras, pero no tenemos mucho tiempo porque después nos tenemos que ir a la casa del Toro Williams, que ató a un plomero a un árbol y nos lo quiere mostrar. Trae tu chomba preferida y sumate a este chombazo porque a la barbarie la tacleamos entre todos. Robertito Funes contó en sobredosis de TV y que él iba a un club de rugbyers. Yo crecí en Mendoza y a mí, por mandatos familiares, me mandaron al rugby. A mi hermana Valentín y a mí. Nos maltrataron de una manera espantosa. Te fajaban en las salidas de las fiestas, te hacían pelota. Y al otro día los encontrabas en el colegio y te saludaban como si nada hubiese pasado. Y en casa te preguntaban, ¿qué pasó? No, me caí en la sequía. Cuando vi lo que le pasó a Fernando, obviamente en otra situación, realmente no digo que todos los rugbyers sean iguales, pero hay una cuestión intrínseca en ellos, que la violencia es esa. El machismo no mata solo a las mujeres, mata especialmente a las mujeres, pero creo que es una víctima del machismo, básicamente. El tema del patriarcado, en el tema del machismo, decís a tu hijo, llorar es de maricón. Sí. Si te pegan, devolvésela. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. Ahí ya estás generando un macho violento. Nunca está del todo bien recurrir a la violencia, incluso si se trata de un rival, de un homosexual o de una persona en situación de android. Cuidemos al rugby, porque a los que no saben diferenciar cuándo está bien y cuándo está mal la violencia, los tacleamos entre todos. Este modelo hegemónico de varón es netamente de corte patriarcal. Esto del ser viril, del ser fuerte, del deber ser. Antes te condicionaban, no, que eso es de nena, no, que esto es de varoncito. Lo veía a mi hijo jugar con una bebé y yo decía, si yo jugaba con una bebé o con el pony, que a veces se los robaba a mi hermana para oler el olor del pony, el caballo que tenía, te fajaban, porque decías, eso es cosa de nena. And a 1, 2, 3 part of all red. What's wrong with Bowie? What's wrong with Bowie? It's perfectly normal. No, not for lads, Billy. Bally? I don't see what's wrong with it. ¡Por favor! ¿Qué buscabas en esta canción? Terminar con todo eso que se llama bullying, discriminaciones. ¿Te pasó algo? Sí. ¿Te pasa actualmente? Sí. Cuando te veía bailar, me acordaba de mí cuando era chiquita. Me cargaban. A veces no eran los nenes, eran los más grandes. Sos encantador. Mi amor, sí. Todo lo que sueñas lo vas a poder cumplir y nadie te va a poder detener, nadie. ¿Tu nombre? Hola, Lizzy. ¿Por qué querés participar de Gran Hermano? Y porque, qué sé yo, me gusta la televisión, me gusta actuar y bueno, y encima soy travesti, sumarle a eso, que es la única posibilidad, me parece, que tengo para demostrar algo que puedo hacer. Nadie te va a poder detener, nadie. Mirá a dónde estoy yo, que ni siquiera soy linda como vos, tan hermosa. Es un buen momento para que a los chicos se les cambie el chip de demostrar ya desde chicos esta cosa de la exuberancia de la heterosexualidad, del machito. Por lo general, cuando entra uno nuevo al equipo de rugby o algo, el chico nuevo que entra, entre los más grandes van y lo abusan. Vamos a mostrarle otro video, pero que ocurre en el mundo del rugby con la mordidita, un juvenil en el rugby que le muerden la nalga, que le muerden la cola y lo marcan así. Así lo marcan. Como Tony Benavides, que cuando debutó en la intermedia se sacrificó por el equipo y dejó que le metiéramos un desodorante Axe en el culo. A él le dolía mucho y parecía que no quería, pero al resto del equipo nos pareció muy gracioso y el video quedó bárbaro. Thanks, Tony. Cuestiones de bautismo dentro de rituales dentro de un grupo, no solamente en el rugby, porque también existen en otros deportes. Así le daban la bienvenida a un jugador que formaba parte de el sub-16 en San Juan, en el equipo de hockey, a los latigazos. Hay algo que sí es muy común en el mundo del rugby, que es la tolerancia a la violencia. Quedó claro que hay un factor social general civilizatorio que produce toda esta cosa. Sí. Pero después
hay algunos factores, como por ejemplo los videojuegos. Los videojuegos. Que haya aparecido la UFC. Que haya aparecido la UFC en reemplazo del box con un nivel de violencia que es espantoso, sí, obedece a que hay un caldo de cultivo en la juventud como para poder desplazar el nivel de violencia del box hacia estas prácticas. Es decir, el caldo está. Mira el pedazo de cacote que me tiraron para que después no me digan nada. Yo no voy a apoyar esto, guacho, Se están matando entre ustedes, hermano, nos estamos matando entre nosotros el pedo. ¿Qué playa, guacho? Muchas gracias a todos, los que me pasé increíble, los amo, guacho, yo me bajo acá. Toda la gente está violenta, está sacada, está pensando que puede hacer lo que quiere, loco, nazi. La generación que se viene no sé en qué está pensando, empieza a tener un poco de conciencia, muchachos. Hay un caldo de cultivo, pero por suerte seguimos admirando y cada vez más a los Fernandos. Amaba a su novia, eran felices. Cuando venía en casa jugaban como criaturas. Me acuerdo de mi cumpleaños, por ejemplo, y me trajo unos vales. Eran como papelitos que decía, vale por ir a andar en rollers, vale por... Yo se los tenía que presentar. Habían como varios que eran graciosos. Se decía, vale porque Fer se quede si se tiene que ir. O no sé, vale por abrazos y te ponía uso ilimitado. Gran informe sobre Dosis TV, fuerte, potente, con mucha emoción, pero también que nos invita a reflexionar de la sociedad en general. ¿Qué te pareció el informe, Eddie? Bueno, triste, lamentablemente representativo de la fragmentación, del enfrentamiento, de una, yo diría, desculturización de la Argentina, ¿no? Yo soy de una generación que fue a la escuela pública y en la escuela pública nos encontrábamos todos, obviamente nos peleábamos también y había diferencias, pero al caído se lo ayudaba a levantarse incluso para seguir peleando si era inevitable esa potencia animal, digamos, que uno lleva adentro. Yo creo que veía el informe y veo que tiene todos los costados, cada cual enfoca el caso Fernando desde su punto de vista, desde su vivencia y desde el fuerte que tiene en la cabeza, ¿no? El machismo, el clasismo, la violencia, el cuestionamiento a ciertas prácticas sectarias
sectarias, porque el tema del rugby no se está cuestionando, me parece, lo deportivo, me parece que lo que se está cuestionando son esos ritos iniciáticos y esa cosa de mundo aparte, ¿no? Pero que no va con el deporte. Y yo creo que hay un poco de todo eso, pero lo que hay básicamente me parece que es un desapego grande del otro, un desinterés, ya no solo soy diferente al otro, sino que quiero anularlo, que quiero... y me parece que esto nos lleva a pensar y me parece que es muy bueno. Yo me relaciono porque tengo hijos y amigos con hijos y esto pegó muy fuerte y las reacciones que yo escuché fueron todas muy positivas, ¿no? O sea, todas muy en crecimiento en una generación nueva que viene más horizontal, más diversa, ver, Eddie, yo más también abierta. tengo hijos y me gustaría saber en qué se modificó. ¿Por qué crees que este hecho terminó tan bien y termina siendo una enseñanza o un replanteamiento para los padres y del mensaje hacia nuestros hijos? ¿En qué lo viste? Es que yo creo que este caso representa lo más animal de nosotros mismos, digamos. O sea, esto no es el otro, no les pasó a otros, nos pasa a nosotros. Y esto terminó y estaban las cámaras de seguridad y tuvo mucha repercusión, y digámoslo también, tuvo muchísima repercusión porque es verano y hay pocas noticias y eso también ayudó, pero como que se juntó todo para que el caso Fernando fuera el caso. Pero yo creo que nos expone, o sea, esto no les pasó a ellos, esto pasa todos los fines de semana y todo el tiempo, en las puertas de los boliches, en el final de los partidos. No involucra solamente a jóvenes o adolescentes o posadolescentes. En la práctica del deporte involucra muchas veces a padres que piden sangre a sus propios hijos jugando un partido de fútbol. Creo que lo que perdimos fue el igualador de la educación. Creo que eso es el efecto de una descomposición, no sé, o sea, yo te podría decir que esto no tiene que ver con mi vida, lamentablemente tiene que ver con mi vida, pero yo lo pienso cuando digo nos encontrábamos todos en la escuela, nos encontrábamos todos, el hijo del empresario, el hijo del policía, el hijo del médico que era yo, el hijo del maestro, el hijo del comerciante. Y eso te generaba una sensación de que más o menos éramos todos lo mismo, aunque no fuéramos todos exactamente iguales. Ahora, Eddie, con eso que vos decís, que vos te formaste en la escuela pública, bueno, yo también, pero sin embargo, tanto vos como yo creo que nos hemos creado una cultura que es netamente patriarcal, donde hay una forma de ser varón, una forma de ejercer la masculinidad, y tal vez esté muy asociada con esto, ¿no? Que para demostrar que uno es más varón o más hombre, tiene que cagarse a trompadas. ¿Te parece que el cambio también tiene que venir por ahí, el cambio de esa cultura patriarcal? Desde ya, o sea, yo creo que eso es indefectible que se cambie en un sentido positivo. O sea, vos vas viendo, y no es un movimiento que se esté dando en la Argentina solamente, sino que se está dando a nivel global. Pero yo creo que el corte no es solo de género o machista, si bien hay un gran componente de esto, sí, es machismo en su más bruta expresión. Pero yo creo que también es clasismo, negro de mierda. Yo creo que también es un nivel de fragmentación social donde el otro es un enemigo al que hay que destrozar. O sea, esto tiene un montón de connotaciones. No creo que tenga un solo corte. Y cuando las cosas no tienen un solo corte, ¿dónde vos le encontrás la posibilidad de entenderlas desde todos esos lados? En un lugar donde nos encontremos y nos entendamos todos. Y yo creo que ese es el sentido de la educación. Ese es el sentido de un sistema donde nos encontramos todos y aprendemos a resolver nuestros conflictos de otra manera. Y eso no quiere decir que seamos todos exactamente iguales, ni todos tengamos que ser amigos de todos, eso es imposible, pero me parece que
Ese es el tema y esto es la destrucción de eso. Bien, una gran característica, vamos a cambiar de tema, a un tema un poco más ameno, una gran característica que tenemos los argentinos es nuestra gran capacidad para insultar, ¿no? Somos grandes insultadores. Estuvo hace poco Mercedes Morán, gran invitada de este programa, y Robertito le pidió que diga algunos insultos, lo hizo muy bien, de manera muy destacada. Me gusta que no utilizas la palabra que dice acá, porque No. yo tampoco la puedo utilizar porque no me gusta. No, pero no la uso. La palabra es puteador, sinónimo. pero bueno, para mí eso ya no es un insulto. Entonces, bueno, por eso digo grandes insultadores, y en este resumen que viene a continuación vamos a ver un poco de eso, de los insultadores que tenemos aquí en la Argentina, que tenemos de los mejores. Mercedes, así como la ven, es una de las grandes puteadoras argentinas. Me han dado hasta un premio en la radio, el premio a la mejor puteadora. ¡Qué bueno! ¡Qué pute! ¡Qué pute! No, ¿qué control? ¿Pero qué control me estás hablando? Vos me estás jodiendo, vos me estás carajeando a mí. ¿Sabés qué? Metete el carnet en el orto. Voy a manejar como yo tenga ganas. Voy a manejar con 3 celulares en cada mano. Y mientras hago piruetas con el auto, te voy a mandar mensajitos de texto mandándote a la puta madre que te parió. Gorda caradura. Mercedes, qué éxito, déjame. Dame ese placer, decime pelotudo. Por favor. No seas tan pelotudo. ¡Ay, por favor! Me recorre el pelotudo. Desafiamos a la producción a ver quiénes han sido los mejores y no quiero decir la palabra, mira. Puteadores. ¡Arteche y la puta madre que te parió! La puteada más famosa es Plata Dulce 1982. La película estaba terminándose cuando terminaba la ocupación de Malvinas. Y había en todo el centro financiero de Buenos Aires huidas permanentes de gente que tenía las famosas mesas de salía de filmar y veía gente agolpada en las puertas, golpeando con sus zapatos la entrada de los bancos. Y la indignación era tan general que lo que yo dije en ese momento era solamente lo que recogía de la calle como clima emotivo. Yo creo que los argentinos somos especialistas en putear. Andate de una puta vez. Y vos te podés ir a la puta madre que te parió. Creo que Alterio tiene una frase definitiva. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Alterio decía, por ejemplo, la puta que vale la pena estar vivo. Una puteadita de película, una que se acuerde que diga cómo disfruté esta. Heredia y la puta que te parió. Heredia y la puta que te parió. Sos un reverendo coimero hijo de puta. Malas palabras. Con un solo argentino que no putee. ¡Pero ya va, hijo de puta! ¡Ya va! ¿Quién es? ¡Hijo de puta! Son las 3 de la mañana. Sí, son las 3 de la mañana y yo me quedé afuera como un hijo de puta. Y otra vez te olvidaste la llave, hijo de puta. No te lo olvidas nunca la llave, hijo de puta. Hijo de puta, pero si me olvido de la llave, no soy tan desconsiderado como para venir a esta hora. Aquí estamos, en la colimba, hijo de puta. Ah, estamos en la colimba, señores. La colimba, hijo de puta. Si vos no lo hiciste, si hubieras hecho la colimba, sabrías lo que es hacer la colimba, hijo de puta. Regla de convivencia, hijo de puta. ¿Pero qué reglas, hijo de puta? Las que pone vos. ¿Qué reglas? No, hijo de puta, las que dicta el sentido común, que vos, como sos un hijo de puta. Pero se puede saber qué pasa, que están gritando otra vez como dos hijos de puta. La mala palabra es la expresión más profunda y más sentida de un momento de tu vida que no se puede expresar académicamente. Lo dijo una vez muy bien el negro Fontana. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Ahí lo tenés al pelotudo. Ahí lo tenés al pelotudo. Yo, y estos dos pelotudos, todo de Sagitario. La dignidad no viene por el tanque. ¿Se tiene o no se tiene, pelotudo? ¡No me digas pelotudo! ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! ¿Qué otra cosa te puedo decir? Yo tengo la obligación de decir la verdad. Ese es Dumont. Federico Lupi, Héctor Alterio. ¿Cuál es el mejor puteador del cine nacional? ¿Quién fue el que cagó esta cagada? Anda la reputa madre que te parió. ¡Mierda! Voy a dar de comer a mí. Voy a empezar ahora. Lupi, putea como el culo. ¿Quién es el mejor? No, sin ninguna duda yo. Aquí mando yo, carajo. Mexico's your neighbor to the south. Yes. Trump has decided not to visit Mexico. There's a lot going on there between Trump and the Mexican community. Yes. What do you know about the Mexican president? Okay, well, what I will tell you is that I will visit Mexico in the first 100 years. 100 days. 100 days. I will visit there. Are running for president. Yes. You would like to be the Yes. the Democratic candidate
Yeah. What do you know about the Mexican president now? Well, I know that he is elected in the last few years. I don't know him personally. I've met with the ambassador, and I was actually supportive of the trade agreement. So I worked with the embassy on that. They came to meet with me. And I ask because it's so important, especially Nevada, California, Arizona, Texas. This is our neighbor to the south. Yeah. Do you know anything about him? Specifically his politics, what he's doing, since this would be the country you would share a border with? Anything you can tell me about him? I know that they are neighbors, and regardless of who the leader is, that it is someone that I will work with. Do you? I'm sorry to ask this, but do you know who he is? Do you know his name? Yes. I know that he is the Mexican president. But can you tell me his name? No. But can you tell me his name? No. Don't you think it would be important, if you're running for president, to know who the president of Mexico, the country to the south of the United States, is? Yes. Because it affects so many Americans. Mexican Americans are the largest Hispanic, the largest number of Hispanics in the U.S. are Mexican Americans. Of course it is, yes. ¿Tuviste un amor en tu vida? ¿Un hombre que amaste de verdad en tu vida? Me enamoré de las personas que estaban cerca mío, no especifico nombres. Ahora mi hija está más grande, pero en toda la época de mi hija de los primeros años, sé que generosamente muchos quisieron como consolarme, ayudarme, protegerme, y con la excusa de, yo hace 25 años que quería darte un beso. Frase más que trillada y espantosa. No, pero ¿qué fue? ¿Un actor? ¿Un compañero tuyo? No, te puedo dar el nombre. Dale. Maradona. Hoy, en Teleteatro de la Noche del 10, presentamos Jazmines y Botines, con Andrea del Boca y Diego Armando Maradona. Así comienza esta historia de amor. Maradona. Bueno, pará. Estaba tomando agua. Diego. Andreita. No sé cómo decírtelo. ¿Qué tengo que hacer para llegar a ti? Acerquémonos un poco más. No sabes cómo me gusta esto. Buenas noches. ¿Qué hace, papá? ¿A dónde? ¿Pediste una pizza? ¿Una de musa? ¿No pediste nada? Pesado, justo ahora. Bueno, me pidieron una de musa por acá, ¿no? Pero anda, tómatela. Pero no. Bueno, perdón, Andrita. Perdón. No, está bien. Este pesado de Alessandro que... No habías pedido nada. No, yo quiero estar con vos. ¿En serio? De verdad. Yo quisiera de verdad, Andrea. ¿Hacia dónde vamos? Permiso. Perdón, Dieguito, déjame ir. Dame firmar para mi señora que te quiere mucho. Con cariño. Gracias, te disculpen. Justo ahora. Sí, Siempre hay inoportunos. Viste, bueno, ahora que estamos solos, Andreita, estábamos en que yo te proponía cosas y quería... Lo que sucede es que hay algo de mí que nos conoces. No me importa, yo te quiero a ti, de verdad. Cuando fui a la Noche del 10 y armó toda esa telenovela, dijo hace 25 años que quería hacer esto y me dio un beso. Andrea. ¿Será realidad? Yo quiero que se me cumpla el sueño. De verdad. Quiero ese beso. ¿Te parece? Me parece. Qué linda piel tenés. ¿Te gusta? O sea, ¿cuántos hombres quisieran estar en mi lugar, no? ¿Sabes a cuántos hombres nos salta el gay con Diego Armando Maradona, no? Esa es una de las bellezas más hermosas que nos dio la vida. Chicos, por favor. Sí, hacemos que me pongo mal, Entonces ponete bien. Se quedó ahí, intentó algo más y vos, te llegó algún regalo al otro día. En Italia, había un productor que quería juntarnos para una película y nos íbamos a encontrar en Nápoles y él estaba, con muchas cosas y nos llegó a la cena y entonces cuando llegué al hotel, cuando llego a la habitación, tenía toda la habitación llena de rosas rojas
que era como impresionante. Dije, Dios mío, me pareció un velatorio. ¿Te gustó? ¿No te gustó? En serio te digo, Esas yo cosas se no lo gustan. dije a mi madre y tenía una tarjeta que decía, yo soy el 10, pero vos sos la 100. Vos sos la 100. Pero siempre fue... Mirá. Que anoten los guionistas. ¿Sabés lo que vale? Hacen buenos informes, ¿eh? Sí, ¿viste? Viste, a pesar de la cara, ¿no? A pesar de la cara. No, o sea que me quedé pensando en lo que decía Víctor Hugo, que lo amo, y lo que decía la dupla. No es fácil estar acá. Porque se te vienen muchos recuerdos a la cabeza y es como que pasás a tener la importancia que por ahí hasta que no entré a este programa no la tenía, de verdad. Excelente lo que veíamos recién y es muy importante esto, de que tenemos grandes insultadores. Algo que se veía ahí que era muy bueno, era un pequeño fragmento del discurso de Fontana Rosa en la inauguración del Consejo de la Lengua. Él tenía permitido todo. Él podía hacer cualquier cosa y ahí en ese mítico discurso hablaba de las malas palabras y las buenas palabras y de que no había en realidad malas palabras. ¿Hay buenas palabras y malas palabras, Eddie? Y creo que ya no. Me parece que hay cosas que tienen que ver con pasarse de la raya en el respeto en algunas circunstancias. Pero la puteada, el carajo, el mierda, o sea, bien puesto es irreemplazable. O sea, no tiene sinónimo posible. Después también, como todas las cosas, hay distintos recortes que podés hacer. ¿Cuántas madres deshonestas hay detrás de esas puteadas? Bueno, pero es costumbre. Yo creo que la puteada es un buen gruñido, es una buena manera de gruñir. Pero vos date cuenta que también usamos la puteada en términos positivos. ¡Qué hijo de... Claro, como celebración. O el vamos, o el no, boludo. O sea, es casi cariñoso. Me parece que también el lenguaje va cambiando, ¿no? ¿Sos un insultador? ¿Te consideras un insultador? Sí, recontra, sí, yo soy muy puteador y cuando esa cosa que te sale de adentro y me divierte, aparte me divierte hacer, hay que ver las circunstancias también, ¿no? Pero Si también insultar, el lenguaje ¿eh? es una construcción cultural y se construye a través de los años y de los siglos, y lo que en determinado momento quería decir una cosa, la misma palabra después quiere decir otra y hasta se la dice con una intencionalidad distinta, qué sé yo, pero bueno, lo que pasa es que las usamos para cosas tan contradictorias a veces, las mismas palabras, que está bien. Claro, pero vos, por ejemplo, seguir considerando que hay ciertas palabras que en cualquier lado no se dicen. No se dicen. Vos, por ejemplo, hablando de la paternidad y de la maternidad, a un hijo, ¿cómo le explicas eso? Es muy difícil de que lo comprenda en el caso de los míos a los 5 o 6 años. ¿Eso sí o no? ¿No? ¿Cómo le explico? Bueno, en algunos casos sí, cuando vos querés expresar es difícil. En eso, no sé qué te pasó a vos, pero hay que poner un Pues es que yo creo que esas cosas se aprenden por imitación, no se aprenden por esto se hace así. Yo creo que la manera de aprender las cosas no es así. Me parece que la manera de aprender las cosas y de enseñar las cosas es interactuando, jugando, que lo vean a uno y que vos veas al otro, y que todo lleve a una comprensión de cuál es el lugar, la circunstancia donde ciertas cosas se pueden y ciertas cosas no se deben, aunque se puedan hacer, porque putear se puede putear en cualquier lado, Sí, digamos. sí. Como posibilidad. Sí, yo creo que ese discernimiento se consigue con el transcurso del tiempo. En un primer momento, sobre todo los niños y niñas, no terminan de comprender, ni siquiera la palabra, por supuesto. Entonces, es difícil explicar esto que vos planteabas, qué palabra está bien utilizada o mal utilizada y que no pueda ser un agravio, ¿no? Principalmente, que no pueda generar un dolor, una agresión hacia otro. Pero en todas las cosas, en el aprendizaje, aparte de esa manera que yo creo que es no sé, la que me ha dado en todo caso resultados, creo. El tema es la socialización también, o sea, en el encuentro con el ambiente, el grupo, el otro, los otros, ahí aprendés la utilización del lenguaje y ahí aprendés cuáles son los límites en todo caso que también el otro
te puede llegar a poner en lo que le gusta o no le gusta, porque por ahí hay una cosa que a vos te parece que es muy canchera y es muy piola y al otro no le gusta. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces con eso? Es un pelotudo. Sí, ahí está, mejor cierre que puede dar Isunino. Esto es Sobre 7TV, estamos en vivo, participa con nosotros a través de las redes sociales. El hitazo, el momento que más recordás de Isunino en la televisión argentina. Otro de los temas de la semana tiene que ver con los jubilados, con el aumento que se le ha dado a los jubilados en la República Argentina y los contextos que siempre hay que comprender. ¿O no? ¿Dónde está el dinero de las empresas que privatizó? Los jubilados. Hace 6 años que estamos en la calle y seguimos cagándonos de hambre. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte, muy fuerte. Déficit cero. Vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 30% de los jubilados, que van a tener una disminución de sus saberes. Colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión, de imaginación. Yo estoy de acuerdo que hay que evitar la cesación de pago, que hay que evitar el desequilibrio fiscal, pero que evidentemente hay que tratar de hacerlo con todos los argentinos en su conjunto. Y hay que abrir la brecha. ¿Sabe cuántos desocupados por minuto, cada 3 minutos tiene en Argentina? El crecimiento que está teniendo. Sí, lo sabemos. Un minuto. Vivo Casa de Gobierno van a anunciar un aumento en las jubilaciones y en las pensiones. Fernández está hablando en este momento. Para nosotros es muy importante, en tanto y en cuanto favorece a los sectores más postergados de la sociedad argentina. Una muy buena noticia para los que menos ganan, salarios mínimos, jubilaciones mínimas, tienen un aumento. Bajo el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner se toma una medida fundamental que es estatizar las AFJP. Muchas noches yo pensé cómo hago para poder recuperar los fondos de los jubilados. Hoy estamos decidiendo sobre el patrimonio de los jubilados de nuestro país. Una decisión que sin lugar a dudas es de carácter estructural. Cristina tuvo la decisión que yo no tuve y eso es lo bueno de la historia y la continuación y la profundización de un proyecto. Y bajo esa medida se logran 2 logros históricos reconocidos por la CEPAL, entre otras organizaciones internacionales, de la universalización de los jubilados y se eleva la mínima, la jubilación mínima al nivel mayor, digamos, de América Latina. Les quiero agradecer a usted y a Cristina Kirchner por los 12 años que yo he vivido en el kirchnerismo, que para mí fueron los años más felices que viví. Yo viví. Dicen que no se conoce en el mundo un blanqueo de ese tamaño que haya recaudado esta cantidad. ¿Qué hicieron con la plata? Y los jubilados, para pagar a los jubilados. ¿Dónde está el dinero de las empresas que privatizó? Los jubilados. ¿Para los jubilados? Sí. ¿Cuánto es el mínimo hoy día de los jubilados? ¿Qué son? ¿Cuántos son? ¿Cuánto cobra un jubilado? Son 9.000 y pico. La mínima son 9.000 y pico. ¿Cuántos, chicos? 6.000. No. 9.000. ¡Qué bochorno! Es difícil entender que un presidente no sepa cuál es la jubilación mínima. Estaba 3.000 o 3.000 y pico arriba de la verdadera jubilación mínima. Durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, los jubilados perdieron un 25% en su beneficio. La prensa. No, mi amor, no llores. Hay que cuidar. ¿Te pusiste a trabajar ahora de vuelta? ¿Cómo? No es momento de quedarte en casa. No, claro que no. Lo que hace en la casa. ¿Qué es eso? ¿Para qué? Gracias No, mi amor, gracias. Vamos a luchar todo lo que podamos. Lo que caracteriza a un gobierno es cómo se comporta con los jubilados. Vamos a proteger a los sectores más vulnerables. En este presente que afrontamos, los únicos privilegiados serán quienes han quedado atrapados en el pozo de la pobreza y la marginación.
El incremento de las jubilaciones, las pensiones, también las asignaciones universales, un incremento del orden del 13%. Muy importante para los jubilados, sobre todo aquellos de la mínima que saltan de 14 a 16 mil pesos. Casi 12 millones de personas han sido beneficiadas. Santi, ¿qué pasa con las jubilaciones? ¿Quién empata y quién pierde? Y si hay alguien que gana, también contémoslo. Los que cobran la mínima, en principio, por lo menos van a empatar con lo que tenían previsto cobrar hasta el cambio de gobierno. Aquellos de la mínima que saltan de 14 a 16 mil pesos. Los que cobran la mínima, en principio, por lo menos van a empatar. A este aumento le tenés que sumar la decisión de entregar remedios gratis que anunció hoy el gobierno. 170 remedios que se van a entregar gratis. Es la jubilación mínima, el cálculo que se hace es que un jubilado pagaba mensualmente un 30% de sus ingresos en materia de medicamentos. Me cuesta mucho comprar universal. ¿Cuánto es por mes más o menos lo que gasta? Más o menos 6.000, 7.000 pesos de remedio. ¿No le cubren el 100%? No te cubren nada. Otra mentira, lo de los medicamentos gratis, porque el 100% ya existe. Ya existía en el gobierno anterior. ¿No le cubren el 100%? No te cubren nada. Nada, son mentiras. ¿Cómo están haciendo? Y manejándolo, pidiendo a los hijos, mangueando a los familiares. ¿Y alguna vez no te alcanzó la plata para pagar algo que necesitabas o querías? Muchas veces. La última vez, me acuerdo una vez en Chile que fuimos con 3 amigos y estábamos justo en la época de los 18 y 19 con la fascinación con el casino y nos perdimos toda la guita que teníamos en el casino, así que tuvimos que vivir 3 días en el auto mangando para comer porque no teníamos hasta que llegase un giro que nos permitiese volver a Buenos Aires. Manguando a los familiares, nosotros no tenemos. ¿No querrá adoptar a un chico como yo, tu papá? Que el Estado provea los medicamentos de forma gratuita es un salario indirecto que vos vas a tener en tu bolsillo. Probablemente no en tu recibo de sueldo o en tu recibo de haber, pero es un salario indirecto. Si vos trasladás eso, tenés un aumento de otro 10% en el salario mínimo a través de la entrega. Opositores y algunos medios, es hacerle creer a la gente que estamos haciendo un ajuste sobre los jubilados. Y eso es falso. Ajustan con los jubilados, muchachos, en nombre de la solidaridad. El tema de las jubilaciones. Sí, señor. El debate es si hubo un ajuste o no hubo un ajuste. Yo creo que hubo un ajuste. Jubilados los han saqueado y los han estafado. Te vamos a contar hoy quiénes empatan y quiénes pierden con este aumento. Nadie gana. Por ahora nadie gana. Hubo una intencionalidad de algunos medios de comunicación, a raíz incluso de un informe nuestro, de instalar que había efectivamente un ajuste, haciendo una picardía, diría yo, que es obviando el bono, ¿no? Entonces hacían el cálculo como si el bono no hubiese existido, como si no se hubiese pagado el bono en la Argentina, entonces hacían el cálculo sin el bono. Pero no se mueve mucho la cola, y no se mueve, me parece, señora, es porque adentro está colapsado. ¿Viste que Fernández paga? ¿A qué hora vino, señora? Recién. ¿Recién llegó? Sí. ¿Usted? También. Y obvio que va a estar colapsado porque hay varios números que cobran hoy. Y porque además al pueblo le dieron que sea 5 lucas. Hoy no es número, hoy es todo. Hoy es todo. Ah, lo decís por el canal. Sí, no. Por el canal, pero estamos en vivo y en directo poniéndole el micrófono a todos los que Los están 4 años que vivimos con ustedes se olvidaron de nosotros, los pobres. Bueno, hoy nos toca, no importa que estemos amontonados. Acá cubierto muchísimas notas mostrando la pobreza tremenda. Vos sí, yo no hablo de vos, sino a quién pertenecés, al medio que pertenecés. Sabemos bien que el medio... Le viene bien estos 5.000 pesos. Pero a mí, creo que a todos. El bono existe, fueron 30.000 millones de pesos solo para jubilados y pensionados, y le agrego asignación, etcétera, son 45.000 millones de pesos. ¿Dónde está el ajuste? Quieren hacer creer a la gente que en verdad estamos ajustando a los jubilados. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Aparecen los defensores que se rajan las vestiduras en favor de los jubilados, pero cuando hicieron la reforma previsional y les quitaron un trimestre entero de aumento, no decían nada.
se callaban la boca. Lo que hace este gobierno es meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Se lo digo a los jubilados el año que viene van a ganar más que la inflación. Si no cumplimos con esto, en el 2019 no nos van a votar. Es muy sencillo de hacer la cuenta. En la Argentina ha habido una disminución en la capacidad adquisitiva de salarios y jubilaciones. Eso no lo tengo que decir yo, lo ha admitido el presidente, que me parece que es mucho más importante. Si no es así, por favor, hagan la cuenta el año que viene y en el 2019 no nos voten, porque esto es una democracia. En los últimos 24 meses, el jubilado de la mínima, vamos a poner al jubilado que es el que la pasa peor, perdió prácticamente 23 puntos. Los jubilados que cuando vayan pasando los días van a comprobar que van a tener la tranquilidad de que jamás de aquí en más y por ley van a ganar menos que el aumento de la inflación, y eso es una tranquilidad que los jubilados van a tener. 23 puntos, perdió 20 puntos con la inflación en el 2018, 3 puntos con la inflación en el 2019. Los jubilados, ¿cómo dirías que están hoy? ¿Que están mejor? ¿Cómo van a estar? Mejor. Cuidados contra la inflación. Todavía no lo están sintiendo, pero lo van a sentir. Pasé por gobiernos y gobiernos, pero creo que esto es lo peor que hemos tenido en la vida. Jamás ni mi viejo no creo que hayan tenido esta vida que nosotros estamos llevando ahora. Todavía no lo están sintiendo, pero lo van a sentir. Lo importante es que los aumentos que reciban los jubilados no les hagan perder poder adquisitivo. Queso pasado a poder adquisitivo, perdió 18% de poder adquisitivo. Esto es lo decisivo y lo importante. Pero es que lo pierden, Pablo. Están perdiendo plata, pero no poder adquisitivo. Están perdiendo plata, pero no poder adquisitivo. Perdió 18% de poder adquisitivo que no lo recupera, porque los sectores vulnerables, lo que pierden, no lo recuperan más. La pérdida es para siempre. La fórmula que hizo Macri solamente lo que hacía era indexar la economía y perseguir atrás de la inflación. Siempre el jubilado terminaba perdiendo. Nosotros suspendimos la fórmula anterior, dimos un aumento de suma fija para aplicar una política de redistribución. Quizá llegara bien. Jubilados, 4 años postergados. En este programa, no, en este programa también tienen su espacio, y a partir de los aumentos que ha determinado el gobierno nacional, también hay mucho para analizar, y me gustaría saber cuál es tu opinión, Eddie. Sí, el tema de los jubilados, lamentablemente yo creo que siempre se lo enfoca desde el lado sensible, que está bien, porque sensibiliza. Y la política se hace mucho cargo del tema de la sensibilidad, porque nosotros vivimos en campaña electoral permanente y nadie se anima a decir la verdad sobre el sistema previsional. Y la verdad sobre el sistema previsional es, en cierta forma, una síntesis de la Argentina. O sea, vos tenés una curva descendente de cantidad de empleados que sostienen el sistema y una curva ascendente de cantidad de personas que reciben el beneficio. Se supone que es un sistema solidario, o sea que debería resolverse en sí mismo. Los que están en actividad pagan, los que no están en actividad cobran y un poquito también siguen aportándose a sí mismos. Estamos en una rueda sin salida, o sea, podemos tener un poquito de mejora, un poquito de empeoramiento, pero el tema de fondo no es cómo funciona el sistema previsional, sino cómo se sostiene el sistema previsional. Y el sistema previsional se sostiene con trabajo. Y si vos tenés 11% de desempleo, 10% según la región, y vos tenés un 40% de la población en la lona y sin capacidad de resolver ingreso, si no resolvés ese problema no resolvés nada. Entonces la discusión termina siendo un punto más, un punto menos. Y un juego de palabras, vos ajustaste, yo no ajusto, vos no ajustás, yo desajusto. O sea, termina siendo un juego de palabras que confunde y nos termina encerrando en las peleas de la coyuntura y no en la continuidad del problema.
porque el problema se sigue agrandando con el tiempo por más que nos peleemos entre nosotros, hoy gobierne yo, mañana gobiernes vos. El tema es de qué manera se resuelve eso. Creo que el mismo tema pasa con la deuda externa. O sea, el gran problema de la Argentina no es la deuda externa, no es lo que la Argentina debe, es lo que la Argentina no produce. Porque si vos no producís, vas a seguir debiendo y te vas a seguir endeudando de una u otra manera. Entonces lo que le falta a la Argentina es un plan maestro, un plan estratégico y dejarnos de embromar con la pelea 4 años yo, 8 años, 4 años vos, 4 años. Los personajes después se mezclan, se repiten, un día dicen una cosa, la gestión siguiente dicen otra, y lo que estamos es en un sub y baja, donde si vos ves la tendencia histórica de los últimos 50 años, todos los indicadores van dando para abajo, salvo los malos indicadores que van dando para arriba. Pero políticamente, ¿qué lectura haces de aquellos que durante 4 años, como recién escuchamos, testimonios auténticos, donde a las claras está, porque los números lo marcan por sí mismos, la gran derrota que han tenido los jubilados, los por lo menos 20 puntos que han perdido frente a la inflación, y que 2 meses después empiezan a cuestionar lo que no hicieron? ¿Qué mirada tenés de eso? Con 55% de inflación no pierden los jubilados, pierde todo el mundo. Y mucho más el que gana menos y mucho más el que no tiene un ingreso garantizado. O sea, me parece que el tema de embanderarnos con el jubilado y después desembanderarnos con el jubilado, o sea, me parece que no es el tema, son recortes de la realidad que no tienen solución en sí mismos. O sea, tiene solución en una mirada global de las cosas. Hay un tema que se va a tratar la semana que viene que no hace diferencia sustancial en cuanto a la torta total del sistema previsional, pero que sí tiene un componente simbólico bastante importante, que es el de los regímenes especiales. La semana que viene el oficialismo va a intentar, miércoles en comisión, jueves en recinto, darle media sanción a la modificación de los regímenes especiales para lo que es el cuerpo diplomático y para los funcionarios judiciales. Pero hay mucha resistencia de estos sectores. ¿Vos creés que tienen que seguir existiendo estos regímenes especiales con tanta diferencia con respecto al régimen general? Es irreal, no tiene que existir, y que deje de existir se llama ajuste. Pasan las dos cosas a la vez. O sea, no es ajuste sí, ajuste no, privilegio sí, privilegio no. La realidad es un poquito más compleja que un discurso de campaña electoral. Y para hacer una cosa muchas veces tenés que hacer la otra. Y en los discursos aparecen enfrentadas. Entonces, que vos tengas jubilados que ganan 120.000 pesos y tengas jubilados que ganan 11.000 pesos, y la verdad que es un despropósito participando del mismo sistema. Ahora, también te tenés que bancar que cuando vos le cambies los derechos al jubilado que gana eso y aportó toda la vida, el Estado se va a llenar de juicios porque esa persona va a sentir que tiene el derecho adquirido. Entonces es corrernos la cola permanentemente en cómo se resuelve. Y después viene uno y te dice, yo te di la reparación histórica, pero después te hice una manera de recalcular y se arma lío, y después viene el otro. O sea, me parece que la política tiene que dejar de transcurrir solamente en las contradicciones de la superestructura y ocuparse de las continuidades desastrosas de la estructura. O sea, acá lo que está mal es la estructura del país, y queremos convencernos de que cambiamos el gerente y cambia la realidad. Miremos la continuidad de la Argentina y la realidad fue cambiando paulatinamente para abajo. Algo de todo esto va a haber en el infiltrado, ¿no? Bueno, de este análisis. Bueno, calculo que sí. O sea, yo creo que tenemos que construir una nueva manera de conversar y de discutir los problemas. O sea, me parece que hay palabras lindas o palabras fuertes o palabras puestas oportunamente, hasta la puteada, como decíamos en el tema anterior, que hacen que la hinchada haga ¡wow! Y te pongas de un lado o del otro de la cuestión. Hace muchas décadas que estamos yendo de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro, y si miramos la tendencia es siempre igual y es para abajo. Estamos Entonces, en vivo, hay una superestructura que se pelea por conducir y una estructura que empeora, conduzca a quien conduce. Al estilo marxista, ¿no? Al estilo marxista, el análisis bien marxista de la estructura y la superestructura. Es que yo creo que si algo aportó el marxismo fue un método de análisis, o sea que hay una relación entre la estructura y la superestructura, entre la infraestructura y la superestructura. Y cuando cambian las superestructuras, pero no cambian las estructuras,
eso se llama gatoparadismo. Que cambie, que parezca que cambia todo para que no cambie básicamente nada. Ahí es un lindo debate. Lo que pasa Sí. es que es tan extenso para hablar de cómo se transforman las verdaderas estructuras que podríamos estar hasta el fin del siglo. Antes que nada proponiéndoselo. Sí, total. por Igual lo hay menos algo que intentándolo. es cierto que con este análisis que haces marxista y demás, si tuviera Mirta acá te diría sos muy de izquierda. Es que yo creo que no es un análisis de izquierda, yo creo que es un análisis capitalista. Pues yo creo que lo que a la Argentina le falta, y a muchos países del mundo, sobre todo los países emergentes, es capitalismo. Acá se acabó, hay generaciones que no tienen idea de que hace 40 años el mundo estaba partido en dos, entre dos sistemas. Un sistema se vino abajo por sus propias contradicciones y sus grandes salvajadas también, y el otro sistema perdió la parte buena que tenía, curiosamente. En vez de resolver el problema de todos, el capitalismo en países como el nuestro se convirtió en precapitalismo, y vos tenés, eso es tener 40% de la población en la lona, es tener los que la tienen y un gran montón que no la Algunos tienen. te dirían que eso es el neoliberalismo, pero sigamos debatiendo si quieres en otro momento, porque tenemos que seguir, por supuesto, con el programa. Esto es Sobre Ocio TV, estamos en vivo, estamos con Edith Zunino. El placer, además de recibirlo, no solamente hoy, sino en la casa, porque ella parte de C5N a partir del 3 de marzo con su programa con El Infiltrado. Hay palabras, vos recién hacías alguna referencia a esta cuestión de que quien dice algo, hay una hinchada por un lado, quien dice otra cosa, hay otra hinchada por otro lado. Bueno, hay una palabra muy particular que es la CONADEP, que tiene una carga histórica muy importante para todos los argentinos por lo que significó en su origen, y sin embargo se le empieza a dar otros usos. Lo que pasa es que parece que cuando la dice alguien está bien y cuando la dice otra persona está mal. ¿Van a hacer una CONADEP de la corrupción, como propuso usted? Sí, nosotros vamos a proponer. Eso es ADN radical, ¿eh? Nosotros vamos a la coalición proponiendo una de las primeras medidas CONADEP de la corrupción. Una idea de la CONADEP de la corrupción, ¿no? Sí. Como una especie de necesidad de hacer un inventario de la corrupción estructural de la Argentina. No se habló mucho de corrupción, creo que prácticamente nada durante el debate. Digo, en algún Mauricio momento planteó Ernesto dos cosas, Sanz, muy en algún momento importantes. Ernesto Sanz habló de una CONADEP de la corrupción que había sido... Ernesto Sanz planteó en su momento eso, pero eso se dejó de hablar. Por eso digo, esa es la pregunta, ¿por qué se dejó de hablar de eso? Por eso digo, esa es la pregunta, ¿por qué se dejó de hablar de eso? Los hechos de corrupción, las investigaciones, ¿cómo sería eso en un gobierno de Macri? Bueno, Mauricio ha sido claro, Ernesto Sanz ha sido claro, Lilita Carrió. O sea, en esto creo que todos los dirigentes de Cambiemos hemos sido muy contundentes. Algunos han hablado de una CONADEP de la corrupción, como Lilita y Ernesto. Vos hablaste en su momento de la CONADEP de la corrupción. Sí. Explícame lo de la CONADEP de la corrupción. ¿Qué significa eso? Daddy Brieva dijo que cree que se tendría que hacer una CONADEP del periodismo. Déjame dudar que cuando dice una cosa así no la esté pensando seriamente. No la esté pensando, o sea, debe decir, bueno, se te escapa la CONADEP de la corrupción. Sí. Explícame lo de la CONADEP de la corrupción. ¿Qué significa eso? Déjame dudar que cuando dice una cosa así no la esté pensando seriamente. Una falta de respeto a la CONADEP. Una idea de la CONADEP de la corrupción, ¿no? Sí. Como una especie de necesidad de hacer un inventario de la corrupción estructural de la Argentina. Una falta de respeto a la CONADEP. Para mí, Daddy Brieva funciona como un zombie. Los términos CONADEP y Daddy Brieva son incompatibles. ¿Qué tiene que ver la CONADEP con lo que decís vos? ¿Van a hacer una CONADEP de la corrupción, como propuso usted? Sí, nosotros vamos a proponer. Eso es ADN radical, ¿eh? Nosotros vamos a la coalición proponiendo una de las primeras medidas CONADEP de la corrupción. ¿Qué tiene que ver la CONADEP con lo que decís vos? Se banaliza la palabra CONADEP poniéndolo con esta situación, la banalizan. Es rebajarle el nivel, es usar la historia para lo que te conviene. Todos los dirigentes de Cambiemos hemos sido muy contundentes. Algunos han hablado de una CONADEP de la corrupción, como Lilita y Ernesto. Se banaliza la palabra CONADEP, es usar la historia para lo que te conviene. Lo que dijo Daddy Brieva respecto de hacer una CONADEP del periodismo, esa otra profanación de un tema tan sagrado como es la CONADEP. Ernesto Sanz había dicho al principio aquello de la CONADEP de la corrupción. No se habló en los últimos tiempos. Ahora, Alfredo, decime una cosa. La CONADEP
mandó en cana y juzgó a verdaderos asesinos y a torturadores. Sería un organismo que nuclee toda la información, que acepte, por ejemplo, testimonios reservados de arrepentidos y con esas carpetas las lleve a un juez como corresponde constitucionalmente. O sea, una especie de organismo que tenga un 0800 Claro. y... Lo que dijo Daddy Brieva respecto de hacer una CONADEP del periodismo, esa otra profanación de un tema tan sagrado como es la CONADEP. Usa un organismo tan venerable como es la CONADEP para bajarlo a esta minucia. Yo te digo, una especie de organismo que tenga un 0800 y la CONADEP para bajarlo a esta minucia. Te doy mi palabra. ¿Qué pensás, Eddie, de esto que estábamos viendo, de estas acepciones que se le dan a la CONADEP del periodismo, la CONADEP de la corrupción? ¿Cuál es tu mirada? Vuelvo a dos temas atrás, dos pelotudeces. La corrupción, hay un código penal, primero hay una constitución, hay un código penal. Ahora, si no queremos aplicar el código penal, es otro problema, y el problema es político, no es de armar una comisión especial. El tema de la CONADEP del periodismo, hay otro problema, y porque el mal periodismo no es un delito. Hay componentes del mal periodismo que son delitos y están tipificados, que es la mentira en cuanto calumnia e injuria. O sea, si yo digo cualquier cosa de vos, solo en ejercicio de mi libertad de expresión, puedo estar cometiendo un delito contra el honor. Durante la época de Cristina y por impulso del CELS y de Horacio Berbisky particularmente, se dio la buena cosa de despenalizar el delito de calumnias e injurias, porque eso promovía de manera muy fuerte la autocensura en el periodismo. O sea, vos podías perder tu libertad por hacer un trabajo que no coincidiera totalmente con la verdad. No se quitó como delito civil, o sea, vos no podés perder la casa por decir cualquier cosa, no la libertad por decir cualquier cosa, pero sí podés perder la casa o podés perder tu cuenta bancaria. Entonces yo creo que las cosas que están tipificadas como delitos tiene que funcionar el Poder Judicial, y ese es el gran problema. O sea, la estructura, una vez más, la estructura institucional de la Argentina, que en 36 años de democracia seguimos teniendo algunas pequeñas deudas pendientes, porque el tema es que no funciona y buscamos la solución de las comisiones especiales que prohíbe la Constitución, porque las comisiones especiales son antidemocráticas, están fuera del parámetro de lo que institucionalmente nos hemos puesto de acuerdo en que había que hacer. ¿Qué fue la CONADEP? La CONADEP fue un hecho excepcional de la historia argentina, porque fue un hecho excepcional el nivel de salvajismo, de atropello y de genocidio que vos tuviste en la última dictadura, que fue la última, por eso no fue la primera. Vos tuviste un siglo entero marcado por protagonismo militar en las decisiones políticas, y había que tratar de salir definitivamente de ese esquema, sobre todo cuando ese esquema llegaba al paroxismo de hacerte desaparecer o de sacarte a un bebé y entregárselo a cualquiera. Hacía falta un sacudón institucional, pero un sacudón institucional que sirvió para reformar la ley, porque los juicios a las juntas y los que vinieron después con todas las intermitencias que tuvieron fueron hechos por el Poder Judicial. Lo que hizo el legislador fue aprovechar esas experiencias para tipificar el delito de lesa humanidad e incorporarlo al Código Penal. O sea, eso era la palabra voluntad, la voluntad del nunca más convertida en ley, como para decir, señores, esto no es manera de resolver ningún conflicto en la República Argentina. Ahora, comisiones especiales, no. Hubo un sector del kirchnerismo que quiso proponer ahora hacer una comisión para investigar el lawfare en Europa, con el ex juez español y con una cantidad de gente. Y hubo muy buenos juristas del kirchnerismo, por ejemplo, Graciana Peñafort, que salieron a decir, no, eso no funciona, lo que tiene que funcionar es la justicia. No seguir armando comisión tras comisión. ¿Cómo evaluás? Perón decía
¿Querés que no pase nada? Sí, Armá una comisión. Pero ¿qué pensás de cómo se interpreta cuando se usa en este caso una palabra con tanta potencia, un organismo con tanta potencia y tanta implicancia en la República Argentina, dependiendo quién la mire y quién la diga? Digamos, ¿qué evaluación haces de esa utilización? De que para algunos está bien, dependiendo quién lo diga, y para algunos está mal, dependiendo quién lo diga. Si vamos a discriminar estas cosas, discriminemos todo, ¿no? Porque de un lado tenemos como patrón de la CONADEP contra la corrupción a Ernesto Sanz, que no ha estado solo en esa... Ahora, eso tenía primero una connotación electoral, por alguien que estaba en la construcción de una alianza, y constituía una especie de falsa promesa para agrupar electorado. Del otro lado está Daddy Brieva, o sea... En cuanto al derecho a opinar, tienen los dos exactamente el mismo derecho. El peso institucional de un Ernesto Sanz con el de un Daddy Brieva o un Eddy Zunino, digámoslo lo mismo, no es exactamente lo mismo. No estamos discutiendo las cosas mediáticamente, pero no le estamos dando ningún curso institucionalizable, valedero, que pueda tener alguna solución. Tampoco me parece que sea lo mismo CONADEP de la corrupción con CONADEP del periodismo. Insisto, en la corrupción hay delitos y hay que verlos uno por uno y así se juzga con la presunción de inocencia con el que está siendo juzgado. En el ejercicio del mal periodismo no hay básicamente delitos salvo que haya calumnia e injuria. Y eso tiene que ver con la preservación de una institución democrática que es la libertad de expresión. ¿Y hay un periodismo corrupto? Hay personas corruptas. O sea, hay periodistas corruptos, digamos. Seguramente. A mí lo que más me preocupa es que se haya legitimado el periodista fanático. O sea, el periodista fanático y tuerto de la realidad, o sea, de ver solo aquello que perjudica a su adversario. Teniendo un adversario, te asumiste como parte de un bando. Y yo no creo que la realidad esté dividida de esa manera. No lo creo. Y en una familia se discute eso, no hay ninguna razón estructural que vea que me explique la división de esa familia si todos vienen lo mismo, ganan lo mismo, sobreviven con lo mismo, tienen los mismos patrones culturales. Yo creo que la grieta en la mesa familiar fue una excusa para discutir otros problemas que mejor que no nos animábamos a discutir cara a cara. Viste que el Hombre Araña decía que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y los periodistas vivimos hablando de la libertad de expresión y del derecho que tenemos a ejercer nuestra libertad de expresión. Ahora, ¿crees que en términos generales, en estos momentos actuales del periodismo, se ejerce con responsabilidad también este oficio? Yo creo que el ejercicio del periodismo está deteriorado. Muy deteriorado y muy desdibujado y por varias razones, y no es un fenómeno que nos pasa a nosotros en casa, pasa en el mundo en general. Creo que hay, en cierto modo, hay una base estructural que hace que el periodismo y los medios de comunicación estén peleando por sobrevivir en una época donde la industria de los medios de comunicación está cambiando radicalmente, donde las audiencias se te fueron de donde estaban y las tenés que volver a buscar. Eso sirvió para que esas propias audiencias vieran, primero se sintieran despechadas de aquellos que no las representaron como justificación para ir a buscar nuevas maneras de informarse, pero después empezaron a aceptar que le podían ver la hilacha a aquel que habían seguido en determinado momento. Entonces, hay un problema de relación entre el periodismo y los medios y la sociedad a nivel global. Hay un nivel de fragmentación política a nivel global. O sea, vos ves la CNN o ves la Fox en Estados Unidos y ves dos Estados Unidos totalmente distintos. Sí. O sea, nosotros hablamos de la grieta en la Argentina y la verdad que te diría que en Estados Unidos a veces es hasta personalmente muchísimo más violenta. Yo te diría que yo no veo las cosas desde un punto de vista individual. O sea, yo creo que individualmente hay delincuentes, digamos, en cualquier profesión y en cualquier profesión. Eso es lo individual. O sea, no hay gremios delincuentes. O sea, no hay actividades delincuenciales, salvo la mafia, digamos, que vive de eso. Yo creo que son casos puntuales.
Y otra cosa que yo te digo, a mí no me molesta la interpelación ni por parte de la audiencia, ni por parte de la política, ni por parte de otros colegas, no me molesta que un político discuta con algo que yo pude haber publicado o pude haber dicho, creo que tiene todo el derecho del mundo. Es más, hasta que... ¿Qué es un periodista? Es alguien que llega tarde a las cosas, las cuenta después de que pasaron. Entonces, si yo creo que lo que cuento es la posta, para eso tengo que haber estado ahí. Y como yo no estaba ahí, cualquiera que te diga que yo te digo la posta, es falso, porque no estábamos ahí para ver exactamente lo que pasó. Nosotros reconstruimos. Ahora, si reconstruimos desde el interés de beneficiar o perjudicar a alguien, no creo que estemos ejerciendo exactamente el periodismo. Salvo que estés infiltrado. Creo que estamos tomando una posición ajena al ejercicio del periodismo, que insisto lo que decía al principio, que yo creo que el periodismo es la primera fila de la platea, es la primera fila del público, no es la trastienda de los camarines de donde se cocina la obra. Tenemos acceso ahí, preguntamos y nos enteramos de los chismes. Pero nosotros somos los que le tenemos que contar al último de la fila lo que decía el apuntador y él no lo escucha. Hablando de periodismo, nos va a interesar con vos reflexionar de esto que pasó porque habló la expresidenta de ENACOM. Realidad mata discurso. Hoy habló Silvana Giudici, que es la ex titular del ENACOM, esta entidad que regía los medios de comunicación en la República Argentina. Puso 800 millones de pesos desde ahí para hacer la fibra óptica en el país. Quien lo utilizaba, el Grupo Clarín. Una persona muy cercana, estrechamente cercana al Grupo Clarín. Fue la tesorera de la fundación de Gabriele Michetti en los tiempos de la bolsita, ¿te acordás? Los dólares que sacaba Gabriele Michetti los llevaba a su departamento. Ella declaró en la justicia y dijo que no llevaba los balances. Era la tesorera, pero no había balances en la fundación y la señora no está presa ni nunca se le imputó tampoco. Eso es tener blindaje. Bueno, esta señora se animó a hablar de libertad de expresión. El sistema de medios públicos y ENACOM protegieron más que nadie la libertad editorial y la labor de los periodistas de C5N. Para vos lo que pasó con Cristóbal López es sano. Por eso, que no esté más. Que no esté más en los medios. ¿Recuerda usted cuando Mauricio Macri se refirió a la liberación de los dueños de este medio y dijo no es lo que habíamos acordado en el programa de Mariana Fabiani, que le preguntó usted se refiere a Cristóbal López y él dijo sobre todo el cambio de carátula, es decir, está hablando específicamente del expediente? No, la verdad que no. Pero en Argentina, sobre todo en lo que pasó hace unos días, todos sentimos de vuelta un revulsivo de decir, no, esto no es lo que habíamos acordado. ¿Te referís a la liberación de Cristóbal López? Me refiero sobre todo al cambio de carátula. Recordará que tras la liberación de los dos dueños de este medio, el entonces presidente Mauricio Macri se expresó públicamente y dijo, esto no es lo que habíamos acordado cuando ocurrió la libertad, y luego vino otro tribunal que ordenó volver a detenerlos. No, eso fue totalmente desmentido. Esta semana, la Cámara que determinó la libertad de Cristóbal López y de Fabián de Sousa fue corrida por el gobierno y por los medios, que son en realidad el verdadero poder real de la República. Y Fara, que había tenido la osadía de responderle a Macri cuando Macri decía que era una locura la decisión que habían tomado, ya está afuera. Y Ballesteros pidió licencia por 20 días, pero no va a volver. Eliminaron a los dos jueces que habían tomado las decisiones para que Cristóbal López y Fabián de Sousa recuperaran la libertad. Echaron a una Cámara Federal entera, lo hizo el gobierno, lo hicieron los medios. Un fallo que a Macri lo enloqueció. La indignación que nos ha dado a muchos argentinos este fallo. ¿A usted también? Absolutamente. Vergüenza nacional. La señal de la justicia ha sido nefasta y el fallo directamente pornográfico. Déjame que te hable de la indignación que hoy, a lo largo y a lo ancho del país, sucedió por la liberación y el cambio de carátula de la causa contra Cristóbal López y Fabián de Sousa. Es indignante. La verdad que esto generó en todo, vengo escuchando desde que salió la noticia en general a la gente opinando sobre esto, y es indignante porque es esa la sensación, ¿no? Que vale todo. La mayoría de los comentarios en el supermercado, en la cola del cine o en las redes sociales era el siguiente: yo no pago más los impuestos. Y si me intiman, les mando una foto de Cristóbal. Yo no pago más. Es joda este país. Sí. La verdad, siento eso. Para la gente, una tomada de pelo
a los que mes a mes pagan correctamente sus impuestos. Es un fallo escandaloso que liberó a Cristóbal López y produjo un verdadero terremoto de indignación ciudadana. La indignación que nos ha dado a muchos argentinos este fallo. ¿A usted también? Absolutamente. Nos tomaron de tontos, que nos mojaron la oreja. Un fallo que a Macri lo enloqueció. Acá claramente estos dos jueces se animaron a hacer lo que hicieron pensando que no iba a haber reacción. Lo peor es que me digan que cambió la carátula, ¿no? Eso es lo que a todos nos enloqueció. El presidente Macri dice que directamente quiere que estos jueces se vayan. Y a 20 días de esto, los jueces son despedidos de sus funciones. Atención, porque presentó su renuncia al polémico camarista integrante de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, Jorge Ballesteros. Esto fue después de que liberaron en este polémico fallo a Cristóbal López. Adrián. El gobierno lo quería correr realmente y terminó renunciando. El gobierno lo quería correr realmente y terminó renunciando. Ballesteros y Faraj, el gobierno había dicho se tienen que ir. Había sido muy clara la indicación del gobierno. Ballesteros y Faraj se tienen que ir. Había sido muy clara la indicación del gobierno. No, esto no es lo que habíamos acordado. ¿Te referís a la liberación de Cristóbal López? No tiene nada que ver la detención de los dueños del medio con la libertad. ¿Cómo no? Pero ¿cómo no va a tener, si detiene los dueños de un medio, cómo no va a tener nada que ver? Ahora con esta crisis financiera del C5N, que me han llamado y me han dicho, ¿no querés que yo intente tomarlo así? Cambiamos la editorial y es más a favor del gobierno. Yo he dicho, no me interesa. Un sinfín de mentiras que fueron construidas y creadas con la finalidad de callarme, con la finalidad de robarme mis empresas. La denuncia que hizo Fabián de Sousa dice que toda la operación para modificar la línea editorial de los medios y para desapoderarlo de los medios la encabezó personalmente Mauricio Macri y menciona 3 reuniones en las cuales participó personalmente Mauricio Macri, en la que les planteó que tenían que poner los medios del grupo Inalo al servicio del objetivo de encarcelar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lisa y llanamente. Libertad de expresión del conjunto y de la línea editorial de los periodistas de C5N y las radios del grupo fue protegida durante los 4 años. Los trabajadores la protegimos a la línea editorial. El gobierno de Mauricio Macri, gracias a estas medidas del gobierno de Mauricio Macri, C5N pudo seguir al aire durante 4 años. Siempre me calentó la mentira. Le digo a C5N que ustedes son unos delincuentes. Tu opinión, Eddie, nosotros la hemos dado ya tantas veces. Bueno, en un primero canal que Lilita, entré Lilita Carrió, entré a la banda, aparentemente desde el martes 3 voy a estar entre los delincuentes. Y Lilita lo sabe, ¿eh? Lilita lo sabe. Segundo, no creo que los medios de comunicación sean el verdadero poder de la Argentina. No creo. Creo que hay grupos de medios de comunicación que pueden estar muy en línea y muy sintonizados con poderes permanentes de la Argentina desde el punto de vista económico, pero no creo ni siquiera que el grupo Clarín sea un gobierno paralelo en la República Argentina, que puede tener intereses mucho más fuertes que cualquier otro grupo, seguramente sí, pero de ahí a decir el verdadero poder de la Argentina en los medios de comunicación, me parece que es algo que no le explica y no le muestra a la sociedad algo que está sucediendo. Me parece que tergiversa la realidad. Ahora, vos Tercero, siendo y teniendo tanto protagonismo en lo que ha sido una revista emblemática en la República Argentina, ¿nunca sufriste ningún momento de incomodidad por parte del poder que reflejaba el poder que tenía la revista? Sí, a ver,
desde la revista Noticias y desde Editorial Perfil se le hizo juicio al gobierno de Cristina Kirchner por discriminación por la pauta oficial desde el año 2013 en adelante, donde no había un peso de publicidad oficial para el grupo Perfil. Se terminó ganando en Corte Suprema, la Corte Suprema que eligió el kirchnerismo. Ahora, que eso me convierta a mí en el poder, no, yo creo que el poder político tomó una actitud y la empresa se defendió de la manera que se podía defender, que era en tribunales. Ya pasó, ya está el fallo fue firme, pasó hace como 8 años, listo, a otra cosa mariposa. Ahora, yendo a un punto, el periodismo, porque me importa mucho esto. ¿El periodista está para aplaudir quién va en cana y enojarse por quién sale libre o viceversa? Me parece que no. Me parece que en todo caso el periodismo está para investigar las razones por las cuales alguien, eventualmente, si un juez lo decide, tenga que ir o no en cana, y para seguir después el desarrollo de esa causa judicial una vez abierta. O sea, no soy yo el que dice quién va preso, quién no va preso, si bien puedo ocuparme como periodista de decir, parece que en tal lado, en tal momento, en tal lugar se dio determinada circunstancia. Si hubo fallos que llevaron a la gente a la cárcel, y esto es una discusión de mucha actualidad porque hay presos políticos, no hay presos políticos, etcétera, etcétera. Hubo fallos que sacaron a la gente de la cárcel. Bueno, hay que ver cómo se suceden esas instancias institucionales. Ahora, decir que la justicia pasó a ser en este tiempo subordinada de los intereses del kirchnerismo a través de Alberto Fernández, creo que no, porque los abogados de la AFIP, de esta AFIP, de Mercedes Marco del Pont, dijeron el otro día, Lázaro Báez, pedimos 8 años de prisión para Lázaro Báez, que era más amigo y más íntimo de los Kirchner que Cristóbal López, si bien Cristóbal López también tenía una relación. Entonces yo digo, veamos las cosas cómo se dan y veamos las cosas en su complejidad y no las veamos desde... O sea, yo no quiero ser un periodista que caliente la pava permanentemente por decir si no estás conmigo mereces la cárcel o la muerte. No me parece que eso ayude a nada y mucho menos a entender lo que pasa. ¿Y qué reflexión te merece esto que veíamos ahí en el informe del expresidente de la Nación, en ese entonces presidente de la Nación, saliendo medio como enloquecido en los medios de comunicación a reclamar de vuelta la prisión de las personas que habían sido liberadas y que justo casualmente 20 días después de que el presidente hace estos reclamos, los camaristas son corridos, digamos, de su rol? ¿Qué reflexión te merece eso? Está mal y parece evidente, si bien no investigué el caso, que es cierto lo que dice Berbisky, que Mauricio Macri se ocupó personalmente de que ciertas cosas sucedieran. Me gustaría como periodista poder contar la verdad absoluta de lo que sucedió ahí atrás. Pero bueno, un presidente no le tiene que decir a un juez a quién tiene que meter preso ni a quién tiene que liberar, y no por una cuestión de formas, por una cuestión de que los mecanismos sean transparentes. O sea, nosotros no necesitamos presidentes fuertes, necesitamos un sistema confiable en el que una vez que falla, todos decimos, bueno, más o menos sabemos que por lo menos por tradición tratan de trabajar bien. Y si trabajaron mal, existen las instancias de apelaciones para corregir lo que se haya hecho. Ahora, después me pregunto, ¿la audiencia está dispuesta a vivir en un país que funciona así? ¿O necesita, para quedarse tranquila en sus posiciones, que alguien le dé la razón todo el tiempo, lo más a los gritos posible, para cuestionar al que no les gusta o para defender al que les gusta? Piensan otros, hacen otros, y nosotros tratamos de ir a dormir tranquilos, cosa que es muy necesaria porque hay que levantarse todos los días para ir a laburar, y si no te fuiste a dormir tranquilo, digamos que te puede ir mucho peor mañana. Pero yo creo que también esta mecánica involucra a la sociedad y a la madurez de la sociedad. Por eso yo también creo en un tipo de periodismo que también se autointerpela e interpela a la propia audiencia en cuanto a lo que está dispuesta o no está dispuesta a escuchar.
Bueno, eso que señalás es verdad, uno de los grandes problemas de estos tiempos, no solo argentinos, sino mundiales, es esto de que también tenemos una gran dependencia de las audiencias y cuando uno se corre un poquito de algo que la audiencia espera de uno, es como que te tiran con todo. Que tiren. Así que es un fenómeno. Que tiren y peguen. Ahora nuestra audiencia responde bien, ¿eh? Esta sí. Trataremos de no hacer un deporte tampoco de ir contra la audiencia. No. Es ridículo y es suicida. No, eso Yo no a lo que voy es a para... ellos nos debemos. Yo lo que voy es para, por lo menos, si va a haber grieta, que haya otra grieta, entre los decentes y los no decentes, entre los inteligentes y los que no quieren serlo, entre los que van para adelante y los que tiran para atrás, o sea que despejemos bien si existe o va a existir una grieta, que por lo menos esté bien marcada la cancha. Donde no hay grieta nunca es en los especiales que hace Guillo Aquino, porque la verdad que la rompe toda, lo vas a disfrutar, ya te estás preparando para disfrutarlo, así que ATR con Guillo Aquino. Hola. Bueno, ok. Del nuevo gobierno no vas a decir nada, ¿no? ¿Qué? No, me queda claro, de política ya no hablas. Está todo bien. ¿Está todo ¿En bien? serio me estás jodiendo? Está todo bien, te estás lavando las manos. Llegué hace 2 segundos. Y en estos 2 segundos ya hicieron un desastre. Literalmente tengo la valija en la mano. No, si vos seguramente pegaste algún puestito. Tengo ¿no? arena todavía. ¿Es arena? La pagamos con nuestros impuestos. Bueno, dale. Granito por granito. Dale, ¿en serio? Ya no hay hambre, no hay desocupación, no hay Voy inflación. a visitar un amigo, la primera persona. Coronavirus, Darle otro un tema. abrazo, no. Vamos por otro lado. Mierda. Jimena Barón no se está prostituyendo para comer. Ah, qué país. Le mentís a la gente. ¿Qué querés que entre a los lugares hablando de la situación sociopolítica actual sin ningún tipo de contexto como un desquiciado? Sí, eso quiero, y lo sabes muy bien. Ok, perfecto, vamos de nuevo. Ok, perfecto, vamos de nuevo. Perfecto. Che, ¿qué onda con el riesgo país? Ok, del dólar solidario no decís nada, ¿no? Grosero. Típico de empleados. ¿Sabes qué, Pablo? Si vos te metés conmigo, yo me meto con vos. Bueno, ya está funcionando el Ministerio de la Venganza. Sí, por lo menos no es una secretaría, ¿ok? ¡Qué golpe bajo! ¿Cómo entró esta? Volviste peor. Ok. ¿Sabes qué, Pablo? Tenés razón. Por fin estás haciendo una autocrítica. Traje cerveza, traje comida. Yo arranqué mal. No me llenaste la heladera, ¿eh? ¡Ah! ¡No tenías nada! ¡Tenía asfalto! Pero ¿quién tiene asfalto en una heladera? Es un recuerdo de mis vacaciones en el Paseo del Bajo. ¿Sí? La recuperación económica de un país es un proceso largo y complejo y tedioso. Por tu culpa, no me pude ir a Punta del Este. Quiero que un niño wichi coma y te mate, una remera que diga. Pero ¿sabes qué? Si la clase media aspiracional no va a Punta, sí, Punta va a la clase media aspiracional. Ya sabemos cómo termina. Hoy vas a comer asado como un verdadero hijo de puta. Ay, qué mierda rara va a pasar. Hola, 1, 2, 3. ¿Qué estás haciendo? Darío, ¿me copias? Fuerte y claro, chacal. Ah, me la veo venir a la legua. Lo tengo Guilla acá. Hola, Darío. ¿Qué hace, genio del voto? Chupar la pija. Si yo te digo las palabras lechón, helicóptero, pileta. Está bien, señor, está bien. ¿Qué es lo primero que se te viene a la No mente? sé, asco, decadencia, impunidad, maltrato animal. Hoy vas a comer como un empresario millonario. Somos profesionales, tranquila. Escúchame, no es gracioso tirar comida desde un helicóptero a una pileta. No, el helicóptero no lo conseguimos por una cuestión de tiempo. De tiempo, dice. Pero lo tenemos a Darío, es una máquina. Quédese tranquilo, no hay ningún problema. Darío, activa el helicóptero. Así como lo escuchás, lo convocaron para hacer las pericias del accidente de Kobe Bryant. Igual. Sí, la parte de la violación le sale. Darío, arrancamos con la picada. Ahí va el quesito. Pero no tiré. ¡Wow! ¿Viste eso? A la papa rejilla, chacal. Mirá lo que es Fontina, ¿eh? ¿Sentís el cloro? Yo ya no siento nada. Chacal, vamos con la opción vegana. Te dan ganas de tirarte de cabeza, ¿no? Sale el verde. Oh, mirá lo que es esta ensalada, se lava sola. Ah, tiene aceite de Vicentín, googlealo. Vamos con el menú ideológico. Ok, pará. Dale. Larga el chori y la coca. Van los chori. Ahí va. ¿Y qué me decís? Que me gustaba más cuando nos tiraban fijales. Ok, Darío, cerramos bien arriba con el postre. No alcanzó para el postre. Oh, me complicás la misión, Darío. Negativo, chacal. Fue muy rico todo, Me estás dejando corto con las visitas. Pará, chacal. Sí, ¿qué pasa? Te copio. Tengo avistamiento de 2 empleadas domésticas a las 6 en punto. ¿Tienen portación de tarjeta alimentaria? Poseen tarjetas alimentarias. Bueno, andá y sacásela. Usá la fuerza si es necesario. Copiado. Procedo a pie. Cambio y fuera. Oh, qué difícil es ser empresario en este país, ¿eh? Voy a la playa, me acuesto a la mañana, tomo café cubano, me meto una raya. Voy a Muy bien, Guille. Es buenísimo. Exploten las redes, Guille. Sí. Explote, furor. Es un campeón del mundo, me declaro Guillo Aquinista completamente. Ya lo pueden ver porque está publicado en las redes, lo que acabamos de ver y disfrutarlo nuevamente. Eddie, ¿qué te pareció? Viral. Claro, esa es la absolutamente respuesta. viral.
No, me perdí, ¿cayó un chancho, un cordero desde arriba? No. Sí, claro. Sí, obviamente. No sabemos bueno, qué era. Hay movida en Punta del Este este fin de semana, porque hay casamiento en la familia Caputo, los Macri se fueron para allá, y varios de los exfuncionarios del PRO. ¿Y no nos se fueron invitaron? a Punta del Este. No, ustedes no, pues son unos delincuentes. ¿Por qué te van a invitar? Podemos ir infiltrados, ¿o no? Claro. Yo todavía vengo limpito. Pero bueno, te podés infiltrar para la previa de tu programa, de tu presentación. Ya nos iremos ensuciando en la infiltración. Pero eso que mostraba y reflejaba Guillequino, ¿lo sentís un poco que pasa en esta grieta que se refleja también muy bien en ese informe y en el que no está de acuerdo, no está a favor del gobierno de Alberto Fernández, que le dice a aquel que lo votó, viste, a los 2 meses de asumir, y le tira toda la carnicería, dice, bueno, ahora no hablas más de política y demás? Eso pasa también en las mesas de las buenas familias. Sí pasa. Vos sabés que yo creo que yo el otro día en una columna lo decía de esta manera, una resignada expectativa. O sea, me parece que hay una voluntad bastante generalizada de, a ver, tenemos que salir. Esto está influyendo también hasta en la oposición, porque qué sé yo, Macri, antes de irse a Punta del Este ahora al casamiento, parece que le pidió a la nueva cúpula de Cambiemos que sean proactivos y sean productivos en apoyar a Alberto Fernández y al gobierno en todas las medidas económicas. Se hace por convicción, se hace porque hay una mayoría que está resignadamente expectante, como para decir, bueno, en algún momento tenemos que salir. No sé, la cuestión es que me parece que eso está sucediendo. Ningún gobierno se consagra en 60 días, ningún buen gobierno ni ningún mal gobierno. Ningún gobierno se consagra en 60 días. Me parece que hay una construcción que se está haciendo, en un panorama verdaderamente difícil. Y creo que después del discurso de apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo, el presidente debería empezar a plantear algunos lineamientos, y también eso va a ser sacar pito y matraca para decir, bueno muchachos, se acabó el veranito, empecemos a discutir lo que haya que discutir, así que 2 días después empieza el infiltrado, va a estar divertido el año. De política al cine, así, en un abrir y cerrar de ojos, Fellini, ¿por qué habrá elegido, así es la vida? ¿Por qué lo habrá elegido nuestro invitado Disunino? ¿Por qué habrá elegido este momento crítico? Laboratori! Laboratori della Mazda! ¿Y por qué? Que aparte te lo sabes de memoria. Sí, porque va que yo, esa imagen, o sea, este gesto, el corte de manga, me parece que es muy italiano, es muy argentino también, porque bueno, hay mucha italianidad en la Argentina. Mi viejo me hizo ver esta película. Al principio creo que la primera vez que la vi creo que no la entendí del todo. Creo que el mensaje es, para ser sintéticos, si te vas a cagar en el otro, por lo menos pensá que por ahí se te para el camión, y el otro viene y se toma la revancha. La película es Los Inútiles, un título mucho más benevolente en italiano, el original de Fellini, que la traducción al español, porque era I Vitelloni, los terneros, los terneritos casi. O sea, un grupo de salames, sin demasiado norte, sin responsabilidad, que no respetan al que trabaja, no tienen valores, están en una playa muy famosa de Italia que es Rimini. Son unos ¿Y qué te marcó? Unos nini de los años 50,
que, insisto, no son el otro. Llevamos a los inútiles adentro y tenemos que saber descubrirlo, y se lo descubre escuchando. No solamente ganando la discusión antes de que empiece. Estamos en vivo, estamos con Eddy Zunino. Claro, no está Robertito Funes Ugarte, está el querido Diego Iglesias, que en un ratito nos va a contar, porque él también tiene dentro de poco el debut en C5N. Pero ahora es momento de hacer una pausa, quédate con nosotros, participar en las redes, el momento que más te gustó. Podés también elegir el momento más importante de Eddy Zunino, y nosotros te acompañamos hasta las 11. Una pausa muy cortita, esto es Sobre los 7B. Hay que bailar, ¿eh? Sí, acá también, un poquito en la última, ¿no? Hay que despedirse así. Somos Franchella, ¿viste? Claro, como menos swing, ¿no? Que tipo así se movían los pibes. A mí me encantaría bailar bien, pero bueno, es lo que a mí hay. también me gustaría mucho, pero lo que hacemos muy bien es el periodismo, eso sí. Así que lo importante es a lo que nos dedicamos. Ponele, ¿no? Ponele que sí. La gente ha votado en @C5N, han elegido el mejor momento, el momento que más les ha gustado de Eddy Zunino en la televisión argentina. Este es el hitazo. Acabo de decidir mi pase a la clandestinidad. Estoy hablando de una clandestinidad televisiva. La clandestinidad, cuando es una elección propia, es un ejercicio de libertad, o puede serlo por lo menos. Es no estar, pero estando, para aparecer solo cuando sea necesario o se dé la oportunidad. Remarco esto, es un ejercicio de libertad. El ejercicio de mi libertad se da básicamente a través del periodismo. Soy periodista. Este es el hitazo de Eddy Zunino. Eso lo dice todo, encierra todo. Bueno, espero que esta sea una puerta grande de entrada y no la ventana por la que me van a tirar dentro de poco. Seguro que no, ¿eh? ¿Qué sé yo? Seguro que no. Ustedes dirán. ¿Le está pasando bien? Perfectamente bien. Tenemos que hacer una pausa muy cortita, pero muy cortita. Se viene la crítica y eso sí que me da bastante miedo, ¿eh? Ahí estoy temblando. La crítica de Eddy Zunino, hombre de la casa, hombre a partir de hoy de C5N. Ya venimos. Soy tan vulnerable a su amor. Esto es Sobredosis de TV. Estamos con Eddy Zunino, hombre de la casa de C5N, que se anima bien hasta bailar, hasta tirar un paso, ¿eh? Tírate un paso. La crítica llega al momento más esperado de la noche para la televisión argentina. La crítica de Eddy Zunino a Sobredosis de TV. ¿Cómo te sentiste? A ver, recién llegado. Sí. Y periodista, envidiando tanto este archivo y la dinámica de este programa que es encantador. Es difícil la crítica, aunque para mí la crítica no es el cuestionamiento, es la crítica. Todas cosas tienen buenos y malos, negros y grises y blancos, etcétera, etcétera. La verdad es que me sentí muy bien porque esperaba prejuiciosamente yo posiciones más tomadas y interpelaciones más firmes que llevaran a calentar el programa. No creo que hasta zonas irreproducibles en vivo, pero que fuera un poco más áspero. Sí creo que hay en la postura del tema del caso Fernando en Villa Gesell cierto direccionamiento a encasillarlo en un tema que tiene que ver con el género y con el machismo. Insisto, creo que mucho de eso hay, pero creo que este tipo de fenómenos son muchísimo más complejos. Y creo que en situaciones de ejercicio del machismo, tal vez más consolidadas y sin cuestionamiento, cosas así eran difíciles de ver. Entonces yo creo que acá hay una ruptura de lazos, hay una ruptura de identificación con el otro. Más allá de eso me sentí bárbaro, me entretuve, cuando en el momento que hubo que sufrir, sufrí. Y vuelvo a insistir, envidio... Y si querés llorar, llorá también, ¿eh? Puedo llorar, voy a bailar y voy a llorar. No, pero envidio mucho, en el buen sentido, un programa hecho con tan buen material y tan buen archivo. Para un periodista el archivo es casi sexual en la relación que uno tiene con el archivo, y cuando uno le tocó trabajar en lugares donde no había buen archivo lo extrañaba. Así que
Bueno, a ver si me toca usar un pedacito, Pero aunque por sea supuesto. en lo que me toque Te con el prestamos nuestro infiltrado a material. partir del 3 de marzo. Pero claro que sí. Que sea con mucho éxito y, Muchísimas gracias. y que tengas una linda bienvenida. Nosotros nos despedimos, quédense, porque yo tenía right now. Va a estar el Chivo Rossi, Agustín Rossi, ¿Voy con Julieta ustedes? Camaño, Sí, su sí. programa. Y por supuesto nuestras redes, sea mañana a las 3, ¿no? A las 3 de la tarde, día domingo, sí. Gracias por acompañarnos. Estuvimos además con Diego Iglesias, que ya te va a estar contando Sí. dónde va a estar, ¿eh? Porque Pero va a algo de estar- este programa tiene que ver. Algo Algo tiene que ver. Algo. Vos tenés que mirar la pantalla de esta semana. El próximo sábado a las 9 nos volvemos a encontrar para hacer Solo Cine TV. Buen fin de semana. Vení.